para quienes estuvimos en la presentación del estudio en COVID hace un par de semanas con Luis Pedro España y Anitza Freites, pues yo creo, y lo tuiteé así, creo que no pudimos dormir bien esa noche o esa semana completa, ¿no? Realmente son preocupantes los datos y bueno, siempre estamos habituadas desde ABEM, desde la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres, a darle mirada con perspectiva de género, perspectiva feminista, de ver cómo cada uno de esos datos impacta a nivel de las mujeres. ABEM es la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres. Desde el 2017 hemos congregado un grupo de organizaciones, empresas medianas y grandes del país, interesadas e inquietas y ocupadas por cerrar brechas de género, por trabajar la desigualdad y cómo impacta esto en nuestra población trabajadora, en ver por qué tan pocas mujeres estamos en los puestos de alta gerencia y de juntas directivas, e identificar allí algunos elementos, barreras que lo impiden, pero también desafíos a romper. Y para ello hemos hecho foros, tertulias, hemos fijado posición política ante el Día Internacional de la Mujer o del Trabajador, y hemos seguido muy de cerca el trabajo que ha venido haciendo en COVID. Antes no quiero dejar pasar la fecha porque hoy es 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y creo que es un mensaje importante que cada uno de nosotros debe llevar a todo nivel, a nuestra población trabajadora, a todos nuestros allegados, porque bueno, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Venezuela, y Anitza hoy también va a hablar de cómo está esta situación. Así que el mensaje de la prevención, del tócate, hazte los exámenes, la mamografía, etcétera, pues es un mensaje que nunca debe dejar de estar fuera de la agenda, pero hoy es un día bueno para mencionarlo. Les decía entonces que desde ABEN hemos seguido con mucha inquietud y con mucha atención los estudios de ENCOVI. Ya esta es la 7ª edición y en realidad realiza en un contexto muy complejo de la emergencia humanitaria compleja, más el COVID, que vino también a agravar la situación, y que es parte del levantamiento de información de una muestra muy grande, muy representativa, casi de 14.000 hogares a principios de este año, febrero a marzo. Yo creo que esa conclusión que ponen en su primera lámina, y leo, somos un país empequeñecido en términos económicos y demográficos, con altos índices de pobreza y desigualdad, y con un gran escepticismo con respecto al futuro. Parece una leyenda dura, condenatoria, que a veces nos quita esperanza, pero nuestro interés, además de conocer esa data desagregada por sexo, como nos la va a presentar Anitza hoy, pues es básicamente encontrar vías, alguna forma que desde el sector privado podamos llevar adelante para mitigar de alguna manera las consecuencias tan graves que estos indicadores están trayendo sobre nuestras mujeres, sobre su salud en general, y sobre todo específicamente la salud sexual y reproductiva, sobre el empleo, sobre sus ingresos, su salario, sobre el tema migratorio, sobre la participación de las mujeres en espacios de poder. Y creo que en alianza con la academia y la sociedad civil, pues podremos conseguir mejores caminos que los que hemos conseguido hasta ahora. Anitza Freites es nuestra conferencista principal invitada. Ella es la líder de este proyecto en COVID, que ya, como les decía, tiene 7 ediciones. Y leo rápidamente su semblanza: geógrafa, egresada de la UCB, doctora en demografía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, es magíster en estudios sociales de la población por el Centro Latinoamericano de Demografía en Santiago de Chile, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, dirige el proyecto ENCOVI, es coordinadora del Observatorio Venezolano de Migración, coordinadora de proyectos editoriales para la divulgación de las ENCOVI, como Venezuela, la caída sin fin, espejo de la crisis humanitaria. Ha colaborado en proyectos editoriales sobre el proceso migratorio venezolano, tales como Crisis migratoria de la población venezolana entre la desprotección y la seguridad jurídica, y las políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América Latina, entre otros. Yo creo que
con Anitza vamos a estar de verdad en buenas manos para entender esta situación. Junto a Anitza tendremos a 4 especialistas, comentaristas, panelistas, amigos de ABEM. Yaneli Márquez, socia directora de KPMG y líder del área de diversidad e inclusión en esa importante empresa. François Galetti, que es presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo y además vicepresidente de CECIMAR, en la costa oriental del lago, y empresario. Susana Rafali, que es nutricionista y además aboga por todos los derechos sociales y activista de verdad acá 24 horas por temas de eliminación e igualdad. Y Ana María González Oxford, periodista, y además dirige una ONG que se llama Red para temas migratorios también. Luego yo las presentaré con más detalles. Yo quiero pasar la oportunidad sin agradecer a nuestros patrocinantes el día de hoy. Cámara de Comercio de Maracaibo, Red Reto, KPMG, Feminismo Inc. y la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por todos los aportes, ayudas y trabajo que hicieron para que esto fuera realmente posible. Y ya antes de pasar con Anitza, pues nada, recordarles que si van a tuitear o van a colocar algo en las redes sociales, por favor usen estas 2 etiquetas porque así le podemos hacer mejor seguimiento en COVID 2021 o Foro ABEM o las 2. Y así entonces, pues, podemos retuitear y hacer visible lo que saquemos hoy como conclusión. Bien, entonces para la presentación, para darle la bienvenida y ahora sí a Anitza Freites, cuando quieras, Anitza. Voy a ir compartiendo pantalla. ¿Se mira bien? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera reiterar mi agradecimiento a Susana y a la B por esta oportunidad de compartir este panel con destacados colegas y tener esta oportunidad de dar una mirada a los resultados de la COVID 2021 con otra perspectiva diferente a lo que fue la presentación general, donde los ojos están muy enfocados sobre el tema de la pobreza, sobre todo, la distribución de los ingresos, que ciertamente atañen a la mujer, pero que hay otros aspectos que tienen que ver con la vida de las mujeres venezolanas que tuvieron menos protagonismo en esa presentación. Quiero agradecer a todas las personas que se han unido a esta invitación por darme esta oportunidad de socializar esta información. Muchos de los resultados que voy a presentar incluso no fueron dados a conocer en la presentación general. La ENCOVI realmente que se ha convertido en un estudio muy amplio por la diversidad de aspectos temáticos que está abordando. Ya tenemos un instrumento que recoge más de 800 preguntas y bueno, una gran variedad de temas. Y entre los temas que hemos incluido en esta nueva edición, pues están los que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva que no habían sido investigados en las ENCOVI anteriores. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a entrar porque solamente tengo 30 minutos. Agradezco que me ayude Susana a controlar acá el tiempo. Creo que deberíamos comenzar esta presentación teniendo en cuenta que la población venezolana, como decía Susana, haciendo referencia a uno de los comentarios en nuestra presentación general, tenemos un país que está empequeñecido, no solamente en términos económicos, sino también en términos demográficos. Nosotros debemos asumir que no somos 33 millones, como dice el CNE o como dice el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo con pronósticos que ya son viejos, que se hicieron con base al censo 2011, que no habían tomado en cuenta toda esta situación de crisis ocurrida durante la década 2010 y que continúa en el curso de
de la presente década. De manera que la población venezolana alcanza 28,7 millones, hay 4 millones menos que los que se habían pronosticado, y dentro de esos 4 millones menos, pues hay 1,92 millones de mujeres. Mujeres que no están, que no forman parte de la población venezolana, bien sea porque emigraron en medio de esta crisis terrible que significó el éxodo de una gran parte de nuestra población, pero también que no están porque ha habido un aumento de la mortalidad que no tiene tanto peso sobre el stock de la población como la migración, pero que también es un factor que está incidiendo sobre la merma de la población. Y también somos menos mujeres porque hay una disminución en la producción de nacimientos, porque justamente la población que ha emigrado es una población joven que está formando familia en otros países, y por lo tanto hay una producción de nacimientos que están ocurriendo fuera de Venezuela. De manera que bueno, somos 14,6 millones de mujeres, de acuerdo con la actualización de las estimaciones que hizo Naciones Unidas en el año 2019, las que estaríamos residiendo en el territorio venezolano. Este es uno de los temas que no tocamos en la presentación general, que tiene que ver con el rol de las mujeres al frente de los hogares. A lo largo del tiempo, Venezuela venía observando un incremento de la jefatura femenina. Si bien vemos en la gráfica, desde el censo del 2001 hasta el ENCOVI 2017, el incremento era de la jefatura femenina fue sostenido, pero se mantuvo estable. Pero ya después del 2017, que entramos en esa etapa de profundización de la crisis y ya establecida como una emergencia humanitaria compleja, el rol de las mujeres al frente de los hogares ha ido cambiando. Han tenido que las mujeres asumir mayores responsabilidades, pero sobre todo en la gestión de hogares donde la situación en cuanto a disponibilidad de ingresos es precaria, golpeados esos hogares por el proceso de hiperinflación y de escasez. Ahora recientemente teniendo que asumir las responsabilidades de acompañar las tareas de los hijos, debido al cierre de las escuelas en el contexto de pandemia, y bueno, y en una situación, en un contexto donde la ayuda gubernamental es pequeña, y la que fluye se canaliza fundamentalmente a través de estas mujeres que son jefas de hogar, bien sea a través del sistema Patria, a través de las migraciones, de las misiones que aún persisten, pues son a través de estas jefas de hogar que se perciben estas ayudas. Cuando uno compara con la situación de los países de América Latina, no hay otro país que tenga unos niveles de jefatura de los hogares tan altos como los que estamos enfrentando o los que estamos mostrando con los resultados de ENCOVI. Una de las razones uno de los factores que ha podido contribuir a ese incremento de la jefatura ciertamente es el factor migratorio. En algunos hogares donde ha emigrado el jefe del hogar, pues le ha tocado a las mujeres asumir esa jefatura. Pero cuando comparamos hogares con emigrantes y hogares sin emigrantes, observamos que es prácticamente igual de importante la jefatura femenina en una situación y en otra. Luego, cuando diferenciamos a estos hogares jefaturados por hombres, jefaturados por mujeres, en cuanto a la situación conyugal, encontramos que la mayoría de los hogares jefaturados por mujeres dan cuenta de una situación en que las mujeres enfrentan estas responsabilidades ellas solas,
no tienen pareja con quien compartirla, eso es lo que predomina. Solamente un 47% de los hogares jefaturados por mujeres, ellas reportan que tienen alguna pareja, están casadas o unidas. En el caso de los hombres, los hogares jefaturados por hombres, la mayoría ampliamente encabeza los hogares con la compañía, con la colaboración de una mujer que comparte sus cargas. De manera que eso es una situación que no podemos perder de vista, porque todos estos elementos van sumando a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que tienen la responsabilidad de llevar las riendas de los hogares que encabezan. Luego, cuando analizamos también el tipo de hogar del cual la mujer es jefa, encontramos que hay pocas mujeres viviendo solas, y por lo tanto, o hay menos mujeres viviendo solas que hombres, y por eso es que encontramos que la jefatura de hogares unipersonales es mayor en el caso de los hombres. Si han conformado una pareja sola, prevalece el hombre como jefe de hogar. Si se ha formado un núcleo completo, hombre, mujer y puede ser con descendencia, pues todavía predomina el hombre en la jefatura de esos hogares. Pero si ya se trata de hogares con condiciones de vulnerabilidad en cuanto a la estructura familiar, es el caso, por ejemplo, de los hogares monoparentales, hogares nucleares incompletos, donde entonces sí la mujer predomina ampliamente como jefa de esos hogares, porque frecuentemente, comúnmente, ella tiene la custodia de los hijos. Igualmente, en el caso de los hogares extensos o compuestos, que son los hogares que están formados por un núcleo que puede ser completo o incompleto, pero que se agregan otros parientes o no parientes, tenemos que predomina la jefatura femenina en este tipo de hogares, donde los parientes o no parientes que se agregan, porque probablemente pueden ayudar en la gestión de esos hogares, o pueden añadir nuevas cargas a la mujer que lo encabeza. Decimos acá jefatura femenina en la pobreza, porque vamos viendo que cuando discriminamos los hogares según los quintiles de ingreso, se ve claramente que en la medida en que la situación de los ingresos del hogar es más desfavorable, pues allí predominan las mujeres jefas de hogar. Lo cual nos lleva a indicar que la jefatura femenina no parece responder, o ese incremento de la jefatura femenina no parece responder en este tiempo, como lo veíamos en el pasado, a una mayor autonomía de las mujeres o empoderamiento de ellas, sino que pareciera ser más bien una señal de su condición de vulnerabilidad en un contexto de crisis como el que tenemos. A muchas mujeres pues les toca asumir el rol de jefas en situaciones de pobreza extrema, sin contar con alguna pareja, y en hogares con arreglos familiares extensos que pueden suponer, como decía antes, un aumento de las cargas. En cuanto al tema educativo, hay otro punto que tampoco lo mencionamos en la presentación general, que tiene que ver con la población que nunca ha tenido la oportunidad de asistir a un centro de enseñanza. En la INCOBI hemos incorporado una pregunta adicional en esta ocasión para indagar si hay personas que nunca han asistido a un centro de enseñanza. Y encontramos que hay 1,2 millones de personas que están en esa, de 5 años y más, que están en esa condición. La mitad de esa cifra de 1,2 millones son mujeres que nunca han asistido.
Y en esa situación de exclusión están más representadas sobre todo las mujeres de más edad, de 50 años y más. No debemos dejar de mencionar que hay un 15% de esta población que no ha tenido acceso a la educación, que son niños y niñas de 5 a 9 años, un 8 y 7% que no han tenido acceso a la educación. Eso sí lo destacábamos en la presentación general, cuando mencionábamos que entre el año 2020 y 2021 notamos un descenso en los niveles de cobertura educativa y los tramos etarios más afectados eran las edades iniciales, porque se está privando del beneficio, del apresto, de la educación preescolar a muchos niños que pertenecen a hogares en situación de pobreza. Y también vale destacar pues, que cuando miramos la situación de pobreza de ese 1,2 millones de personas que permanecen excluidas, a quienes no se les ha garantizado el derecho a la educación, el 84% de esa población se encuentra en pobreza extrema, con igual participación de hombres y mujeres. En este contexto de pandemia y de cierre de las escuelas, pues hemos observado que el acceso a la educación ha ido mostrando retrocesos. La exclusión va creciendo en niños, niñas y adolescentes. Mostramos en la primera gráfica los niveles de cobertura de hombres y mujeres de 3 a 24 años. Podemos notar que es reducida la brecha de género y es a favor de las mujeres quienes están consiguiendo permanecer más tiempo en el sistema educativo y mantener una trayectoria menos accidentada. Pero bueno, esa enorme pérdida de oportunidades para aumentar el capital educativo entre hombres y mujeres la notamos sobre todo entre el grupo de edades de 18 a 24 años. Es tremenda la reducción en el porcentaje de matriculación de hombres y mujeres. Lo observamos en nuestras universidades, cómo se han ido vaciando por distintas razones, porque permanecer estudiando tiene un costo, porque hay una parte de esa población que ha decidido emigrar, pero hay otro sector que se ha quedado en la inactividad y a eso vamos a hacer referencia más adelante, porque el mercado laboral tampoco es que ofrece oportunidades para que los jóvenes que estén dejando las universidades, los institutos universitarios se puedan incorporar en el mercado laboral. Todavía en estas edades de 18 a 24 años, las mujeres resisten un poco más su permanencia en el sistema educativo y por eso es que vemos un índice de paridad de género donde el nivel de asistencia es un 30% más alto entre las jóvenes en comparación con sus pares hombres. Hay un indicador que es el rezago escolar, que también a través de las ENCOVID lo hemos venido monitoreando. Este indicador es incluido en el cálculo del índice de pobreza multidimensional, que ese sí lo presentamos también junto con la pobreza de ingresos en la presentación general. El rezago escolar es un indicador que permite establecer los años de diferencia entre la edad actual y la edad establecida para el grado año que cursa o cursó cada niño, niña o adolescente. Y da cuenta de la continuidad de la trayectoria educativa, de una inserción tardía, de interrupciones que puede haber tenido el estudiante debido a la deserción o a la repitencia. Es un indicador importante para encender las señales de alarma, porque en la medida en que el rezago escolar es mayor, pues
esa población o ya va quedando excluida del sistema educativo o está a las puertas de la exclusión. ¿Qué encontramos con la ENCOVI 2021? Que hay en la población de 7 a 11 años aumenta el porcentaje sin rezago escolar. Uno en otro contexto diría mejoraron las cosas, pero esto es el resultado de una promoción automática entre el 2020 y el 2021. Sabemos que no hubo continuidad de un sistema de evaluación donde los aprendizajes pudieran ser medidos adecuadamente, de manera que eso se vio cómo impactó en el cálculo del rezago escolar. Luego encontramos que eso no pasó igual en la población de 12 a 17 años, donde disminuye el porcentaje sin rezago escolar, lo que quiere decir, por el contrario, la contraparte es que hay un aumento del rezago escolar leve o severo. Quiere decir que aún en pandemia hay una parte, aumentó el sector de la población que decide desincorporarse del sistema educativo, que se ve obligado a desincorporarse del sistema educativo, bueno, porque se hace insostenible mantenerse estudiando en un sistema donde la oferta de estudios no te está formando para el trabajo. El costo de oportunidad de permanecer en el sistema es muy alto. Y vemos entonces que hay un aumento del rezago leve o severo, como decía antes. De manera que tenemos que hay casi una quinta parte de la población, tanto de hombres como de mujeres, tanto de muchachas como de muchachos de 12 a 17 años, que están en rezago severo, y eso quiere decir a las puertas de la exclusión, porque cualquier evento en el hogar o cualquier situación que presione un poquito más sobre la condición personal y familiar, pues la decisión que viene inmediata es salir de la escuela, y por eso la necesidad de programas de apoyo para la retención escolar, donde se pueda brindar reforzamiento pedagógico y otras ayudas que contribuyan a minimizar los riesgos de exclusión, como recursos para el aprendizaje. Yo no voy a tocar acá en esta presentación lo que tiene que ver con las modalidades de aprendizaje a distancia, pero quedó muy claro que hay con esta situación de aprendizaje a distancia se profundizaron las inequidades, porque los que no tienen acceso a dispositivos electrónicos, computadoras, celulares inteligentes, tablets, pues han quedado en desventaja con respecto a los que sí lo tienen. Con relación a las razones de exclusión educativa entre la población femenina, encontramos que aquí nos interesó comparar, porque nosotros hicimos acá en la universidad una encuesta sobre juventud en el año 2013. Entonces, bueno, teníamos acá la posibilidad de comparar si ha habido un cambio en el patrón de respuesta con relación a las causas que han llevado a la deserción escolar, de acuerdo con la respuesta de las personas entrevistadas. Y estamos observando que aún en el contexto de crisis, según la ENCOVI, el porcentaje de personas que dejaron los estudios, de mujeres que dejaron los estudios por razones de trabajo, ha disminuido. Y eso tiene que ver con la poca oferta de inserción, o las pocas oportunidades de inserción laboral. Como vemos en las columnas acá al lado, estas mujeres que dejaron de estudiar, pues solamente hay un 47% que se mantiene, que dejaron de estudiar y que señalaron que era por razones de trabajo en el momento en que dejaron de estudiar. Pues hay un 47% que se mantiene activa y un 53%, la mayoría, se mantiene inactiva en el momento actual. Igualmente, hay un dato bien interesante que tiene que ver con la razón de
de no querer seguir estudiando o no interesarle seguir estudiando, porque en ese tipo de respuestas se concentra un número importante de casos, o sea, una quinta parte de los casos en todas las edades han dado como razón de haber dejado los estudios el hecho de que no quiso seguir estudiando o no le interesa. Y eso tiene que ver con, bueno, con una oferta educativa que es poco pertinente, poco atractiva para la población en esas edades. También encontramos que hay un porcentaje importante que señaló haber dejado de estudiar porque terminó los estudios, pero cuando buscamos información complementaria en la encuesta para ver si realmente culminó los años de escolaridad que corresponden al nivel que estaba cursando, y gran parte de esta población señala haber terminado los estudios sin haberse graduado. Es decir, que también eso de terminó los estudios es una forma de decir hasta aquí llegué, terminé porque no voy a seguir. Y luego tenemos los casos de mujeres que señalaron haber dejado los estudios porque salieron embarazadas o porque deben ocuparse de responsabilidades en el hogar. Eso supone el cuidado de hijos que ya tienen o el cuidado de otras personas en el hogar. Ahí encontramos que en todas las edades ha habido una disminución con respecto a lo que observábamos en el año 2013 en cuanto a las mujeres que respondieron que esa había sido la razón por la cual dejaron el sistema educativo. Igualmente, vale observar en las columnas amarillas que la mayor parte de esa población que puede haber dejado esa población femenina que ha dejado de estudiar en los últimos años, se mantiene la mayoría en condición de inactividad. Anitza, disculpa que te interrumpo, pero me pediste que te ayudara con el tiempo. Tienes 15 minutos. Voy a ir más rápido. Gracias. Bueno, indagamos sobre los problemas recientes de salud y pudimos comparar los resultados de la ENCOVI pasada con la ENCOVI 2021. Estamos encontrando una disminución de la población que reporta algún problema de salud. Lo cual no quiere decir que las condiciones han mejorado y por eso es que se reporta menos problemas de salud. Tiene que ver con el contexto de confinamiento, con las restricciones para acudir a los servicios de salud y de poder obtener diagnóstico frente a problemas que se presenten o el diferimiento de consultas de prevención. Cuando comparamos hombres y mujeres, encontramos que las mujeres reportan con más frecuencia problemas de salud que los hombres. Ellas tienden a reconocer más abiertamente la presencia de alguna enfermedad. Eso tradicionalmente ha sido así. Cuando les preguntamos por cuáles son esos problemas que se presentaron en el último mes, tenemos que el 73% de las respuestas de las mujeres se concentraron en 10 eventos. En primer lugar, los problemas que tienen que ver con la atención y problemas cardiovasculares. En segundo lugar, lo que es gripe común, tos, resfriado. En tercer lugar, lo que tiene que ver con problemas del sistema óseo, dolores en columna, articulaciones. Y pues aparece en cuarto lugar el COVID con una participación similar entre hombres y mujeres. Me voy a ir más rápido. Pues el 56% de las mujeres reportó que hizo alguna consulta por el problema confrontado en algún servicio de salud o farmacia. Hay un 44% que no hizo ninguna consulta y que decidió automedicarse o no tenía dinero para pagar la consulta o no lo consideró necesario. Los hombres, por su parte, tienden en menor medida a buscar ayuda frente a algún problema de salud y acuden más a la automedicación.
Con relación a la atención prenatal, pues tuvimos la oportunidad de comparar los resultados del ENCOVI 2021 con los que nos había arrojado el ENCOVI 2017, donde incluimos el mismo módulo, el mismo set de preguntas. Encontramos que en general las mujeres que han tenido algún hijo 5 años previos a la entrevista asistieron alguna vez al control prenatal, la mayoría. Pero los problemas radican en que ese control prenatal es tardío en muchos casos. El 23% se controla a partir del 4º mes de gestación, y si hablamos de adolescentes y jóvenes es aún más tardío ese control, y también cuando la escolaridad es más baja. También encontramos que aumentó la proporción de madres que tuvieron menos controles, bajó las que habían hecho, según los resultados del 2017, 9 o más controles. Habíamos registrado 40 y eso bajó a 24%. Aumentó considerablemente quienes se atendieron en servicios públicos frente a la situación de no poder asumir los costos de servicios privados. Nosotros hemos registrado, y tengo que ir rápidamente, un proceso de transición de la fecundidad que se ha mantenido en el tiempo, al punto que la tasa global de fecundidad promedio en este momento es 2,23 hijos, cuando al comienzo del proceso de transición era superior a los 6 hijos. Este proceso de cambio en el patrón reproductivo ha transversalizado todo el espectro social. Las mujeres de todos los niveles educativos y de cualquiera sea la situación de pobreza han reducido su promedio de hijos, de manera que vamos avanzando hacia cierta convergencia en cuanto al tamaño de la familia. Los problemas están en otro ámbito, los problemas están en el momento en que se tienen los hijos, las condiciones bajo las cuales hay que afrontar la crianza de los hijos, y hacia ahí es donde tenemos que apuntar la mirada de estos resultados. Investigamos en la ENCOVI por primera vez sobre conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Las respuestas apuntan que el conocimiento de al menos un método para regular la fecundidad está bastante generalizado en todas las mujeres en edades fértiles, salvo en las mujeres adolescentes, donde esos niveles de conocimiento son más bajos. La ENCOVI está dando cuenta de un nivel de prevalencia de uso de métodos del 75%, que es similar a lo que había arrojado la encuesta demográfica de Venezuela del 2010, que fue un estudio hecho por el Instituto Nacional de Estadística y acompañado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esa prevalencia de uso de métodos anticonceptivos tiene una tendencia creciente en función de la edad, pero sigue mostrando niveles muy bajos al comienzo del periodo reproductivo, hasta que alcanza después niveles por encima de los 80 después de los 25 años. El método de mayor frecuencia de uso es la esterilización femenina, en segundo lugar la píldora, y seguido del condón. El DIU, en comparación con la ENDEVE, está mostrando un incremento importante, así como otros métodos modernos que hace 10 años no se utilizaban, como las inyecciones, los implantes, los parches. Estos métodos están mostrando un porcentaje de uso bastante mayor que lo que veíamos en el 2010. Con relación a la maternidad en la adolescencia, la ENCOVI nos está dando cuenta que en comparación con años pasados, en promedio, para el grupo de 15 a 19 años, el porcentaje de adolescentes que ya son madres ha variado, hacia la baja, pero de todas maneras sigue siendo, no es para tirar cohetes, pues sigue siendo preocupante que por ejemplo, en el caso de las muchachas de 18 y 19 años, una quinta parte de ellas ya son madres a esas edades. Y muchas veces sí tener
el acompañamiento y los apoyos necesarios para que ellas continúen con un proyecto de desarrollo personal que vaya más allá de la maternidad. Hay dos elementos que señalamos acá que no deberíamos perder de vista, que tiene que ver con que no sabemos cómo va, que es la interrupción de los embarazos. Eso puede tener alguna incidencia sobre ese descenso en el porcentaje de madres. Lo otro es, tenemos un incremento de las madres adolescentes con más de un hijo, y eso está concentrado fundamentalmente en situaciones de pobreza extrema, y donde haría falta mayores apoyos para las adolescentes en esta condición. Hay mucha dificultad para que las adolescentes puedan conciliar maternidad y educación. Eso sin los apoyos de programas que apunten en ese sentido, pues no se logra solo. Por otra parte, prevalecen las madres adolescentes que han formado una unión, pero no deja de ser alto el porcentaje de madres solteras. Tenemos un 40% de madres adolescentes que estarían a la cabeza de sus respectivos hogares, ejerciendo la jefatura o en el rol de esposa o compañera. Y las demás pues estarían conformando núcleos familiares secundarios. Aquí seguimos con las preguntas relacionadas con los riesgos de cáncer mamario y cervicouterino. Este tema también es la primera vez que lo indagamos en el COVID. Y bueno, nada, es muy oportuno presentarlo por primera vez en el día de hoy, donde hay un llamado internacional a sensibilizarnos con estos temas. Aquí hemos tomado referencia de información de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, porque bueno, sobre estos temas también, como con relación a casi todos, hay un cerco informativo y desconocemos la data oficial para monitorear la situación. Sin embargo, bueno, la Sociedad Anticancerosa da cuenta del incremento de la incidencia y de la mortalidad de las mujeres por cáncer de mama y cervicouterino. Y nosotros preguntamos en la ENCOVI a las mujeres de 25 a 49 años si se habían realizado la citología de cuello uterino alguna vez. Y tenemos que el 53% de las mujeres en esas edades, en los hogares encuestados, respondió que sí se ha realizado alguna vez ese tipo de examen. La proporción es más baja entre las mujeres más jóvenes, y bueno, crece ligeramente en función de la edad. Cuando vemos el patrón de comportamiento con relación a este aspecto, considerando alguna variable de segmentación social como la escolaridad de las mujeres o como el quintil de ingresos de los hogares de pertenencia, encontramos que ciertamente a medida que aumenta el capital educativo, es mayor la probabilidad de que las mujeres hayan hecho este examen. Pero uno podría imaginar que, por ejemplo, la brecha entre el quintil más pobre y el quintil más rico podría ser más amplia. Eso nos hace pensar que la situación o las precariedades en materia de información y la falta de sensibilización con relación a este tema pareciera estar transversalizando todo el espectro social. También preguntamos sobre la mamografía, en este caso para las mujeres de 35 a 49 años, y encontramos que es bastante menor el porcentaje de mujeres que se ha practicado la mamografía alguna vez. En el caso de las mujeres de 35 a 39 años, solamente 12%, y va creciendo ligeramente a medida que aumenta la edad, pero siendo muy bajo todavía entre las mujeres de 45 a 49 años. Estos resultados igual dan cuenta de desigualdades sociales, en la medida que, bueno, las mujeres con menor nivel educativo o en situación de pobreza
es menos probable que se hayan practicado la mamografía alguna vez. ¿Cuáles son las razones que se aluden para no haberse hecho la citología o la mamografía? Uno puede encontrar que muchas tienen que ver con desconocimiento sobre el tema. No conoce el examen, no sabe dónde hacerlo, no cree que lo necesite, no sabía que tenía que hacerse ese examen. Igual pasa con la mamografía. De manera que la primera barrera con la que se enfrentan las mujeres tiene que ver con el desconocimiento, y eso es reflejo de la ausencia de programas permanentes de prevención que incluyan un componente de información y, por otra parte, que den facilidades de acceso a los servicios para la práctica de este tipo de examen. La otra barrera con la que se van a enfrentar las mujeres tiene que ver con los costos. Solamente 20 y 28% de las mujeres aludieron a los altos costos, el hecho de no hacerse este tipo de exámenes, pero seguramente una vez que conozcan sobre la importancia de estos mecanismos de prevención, pues tendrán que enfrentarse, como ya dije, con la barrera relacionada con la inaccesibilidad por razones de costo. Y ya para ir finalizando, pues ya lo decíamos en la presentación general, uno de los elementos a destacar al uno analizar el mercado laboral a la luz de los resultados en COVID es la disminución de los niveles de actividad económica tanto en hombres como mujeres, o la contraparte, que es el incremento de la inactividad. Nosotros nos estamos colocando como el país de América Latina con los niveles de actividad más bajos, los niveles de inactividad más altos, según como se le quiera ver, tanto en hombres como en mujeres. Acá poníamos a modo de ejemplo cómo vamos quedando rezagados frente a los niveles de Colombia, 57%, Brasil 55%, Ecuador 53%, 65% Perú para el año 2019, cuando en el caso venezolano las mujeres, solamente un tercio de las mujeres se mantienen activas. ¿Qué sectores emplean a las mujeres? Pues fundamentalmente las mujeres capitalizan la mayor parte del empleo en la administración pública, empleos que además son los peor remunerados en comparación con el sector privado y el trabajo por cuenta propia. Las mujeres que trabajan en el sector formal también encuentran insertarse en alguna medida en el sector financiero y actividades afines, que tienen que ver con seguros, etcétera. En el comercio y las manufacturas, las mujeres concentran bastante menos de la ocupación, cerca del 30%. ¿Qué tipo de ocupación es la que desarrollan las mujeres en mayor medida? Pues capitalizan la mayor parte de las ocupaciones en el grupo de profesionales. Ello tiene que ver con los logros educativos, como decíamos antes, las mujeres están consiguiendo permanecer más tiempo y culminar los niveles de enseñanza, pero los hombres son los que concentran ampliamente las ocupaciones directivas y gerenciales. Todavía la cuota que las mujeres llegan a ocupar en ese grupo de ocupación es bastante limitada. En el grupo de personal de apoyo administrativo también vemos una amplia participación de las mujeres, y ello se relaciona con lo que decíamos antes de una inserción más frecuente en la administración pública y en el sector financiero. ¿Cuáles son las categorías de ocupación de las mujeres? La mitad de los asalariados del sector público son mujeres, y tiene que ver con lo que acabo de reiterar. Las mujeres empleadoras representan solamente 30% dentro de esa categoría, predominan los hombres patronos o empleadores. Y en este contexto de crisis podemos decir que ni siquiera el autoemplearse es una opción para las mujeres, quienes permanecen entonces refugiadas en la inactividad, porque bueno, son elevados los costos de oportunidad de dejar las responsabilidades en el hogar para insertarse en un mercado laboral con unas remuneraciones tan bajas, en unas condiciones tan precarias. Para ir finalizando ya, encontramos también, y esto sí lo
lo destacábamos en la presentación general, las desigualdades que la ENCOVI reporta con relación a los ingresos. El ingreso de los hombres es 18% más elevado que el de las mujeres. Es posible que esa diferencia tiene que ver con que los hombres trabajan más horas que las mujeres en el trabajo formal. Y ese 15% de diferencia entre 38 horas que trabajan los hombres y 33 que trabajan las mujeres puede explicar esa brecha en la remuneración por hora de trabajo. En todo caso, la desigualdad en las tareas del hogar, no solo las domésticas, sino también todo lo que tiene que ver con el cuidado de otras personas, sean los niños, niñas y adolescentes o personas de la tercera edad, están contribuyendo a que las mujeres sean menos competitivas en el mercado de trabajo. Y bueno, yo dejo aquí al final la ficha técnica del ENCOVI, por si acaso algún comentario en particular. Pero hasta aquí les dejo esta presentación. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Anitza. De verdad que es difícil comprimir en tan poco tiempo tanta data. Realmente hay mucho para sacarle a esto y por cierto, este está publicado en proyectoencovi.com en la versión del 2021. Está la mayoría de toda esta data y está el informe técnico también para quienes quieran consultar con más detalle. Yo de verdad, escuchándote, entiendo con claridad ese gran techo de cristal que impide que muchas mujeres estén en esas posiciones gerenciales, como tú bien dijiste al final, ¿no? Múltiples razones, es un problema bien complejo, multidimensional, que no pasa nada más por el asunto de que las mujeres quieran o lo deseen, sino que hay razones reales que impiden a más mujeres acceder a esas posiciones y tiene que ver con cuán comprometida está su salud, su educación, su desarrollo personal para poder acceder a estas posiciones. Pero bueno, para hacer los comentarios hemos invitado a 4 personas a quienes les voy a dar la palabra ahora. Creo que tienen unos 5 minutos más o menos cada uno para decir sus inquietudes o dudas que surgen al escuchar a Anitza o algún análisis que hayan hecho de la lectura de este proyecto. Para comenzar tenemos a Yaneli Márquez, quien, como les decía, pues ella es social leader de inclusión y diversidad de KPMG, es licenciada en contaduría pública con diplomados en equidad de género y derechos humanos. Y además ellos están llevando adelante un comité de gestión de talento humano en la Cámara de Cabecol, de Integración Económica Venezolano-Colombiano, y en KPMG pues están súper activos con estos temas y trabajando realmente por el desarrollo de empresas sostenibles. Adelante, Yaneli. Gracias, Susana. Y bueno, gracias, Anitza también por todo este gran trabajo pues, que has conseguido a través de la encuesta de calidad de vida, que justamente cuando uno compara la información que hay del 2021, la información levantada del 2021 con la de 2020, pues podemos observar que nuestro modelo social necesita mejoras urgentes. Las personas, digamos, más vulnerables, como las mujeres, son las que trabajan en la industria de atención médica, educación, agricultura, transporte, han sido las que más han estado afectadas por la crisis y la pandemia. Y justamente son los recursos que más necesitamos. Bueno, sin contar que todo lo que trae la incorporación de las mujeres en la economía, directamente en el incremento del Producto Interno Bruto, de nuestro país y bueno, de todo el mundo. En ese sentido, pienso que las empresas, las organizaciones, pues tenemos un papel integral que desempeñar en las soluciones por estos problemas sociales. Como ha dicho Paul Polman, pues los negocios no pueden tener éxito en una sociedad que fracasa. En ese sentido, la clave del éxito reside en la utilización de todos los recursos sociales y económicos. Cuando vemos todo esto que nos muestra la encuesta, ya no hacer nada no es una opción para la comunidad empresarial. Necesitamos pues tomar posición activa y el liderazgo empresarial tiene que tomar definitivamente acciones. Hay que tener el coraje de ver hacia lo social
y buscar qué alternativas tienen las organizaciones para sumar o para seguir sumando en esta situación tan difícil que tiene nuestra sociedad y bueno, los sectores más vulnerables como son las mujeres y los niños. Entonces debemos preguntarnos qué debemos hacer, qué podemos hacer y no estar aislados en esta solución. Bueno, creo que todas las organizaciones es vital que revisen todos los aspectos de derechos humanos, derechos laborales y derechos humanos, incluida la cadena de suministro, evaluar qué proporción de emprendimiento de mujeres está contratando, cómo podemos ayudar a estos nuevos emprendimientos, cómo son nuestros proveedores en el sentido de que si están contratando niños, por ejemplo, el sector de agricultura, y mujeres, y si las mujeres están siendo igual remuneradas que los hombres. Cómo se está ayudando, cómo nuestros proveedores también ayudan a las comunidades para proporcionar salarios dignos, acordes con el país y no solamente con lo que está establecido en la ley. Y eso implica que no tengamos que ver solo Caracas, pues hay que ver todo lo que está pasando en las regiones. Debemos hacer frente a todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y eso implica tomar medidas tanto para prevenirlas, mitigarlas, y en caso de que exista, pues remediarlas. Estoy hablando del papel de la organización, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en KPMG? El 9 de diciembre fuimos notificados por las Naciones Unidas, por ONU Mujeres específicamente, que fuimos aceptados para ser signatarios de los principios para el empoderamiento de las mujeres. Ramón Hostos, que es nuestro socio director, que está súper comprometido con la igualdad de género y ha apoyado todo el proceso de transformación de nuestra firma hacia la igualdad de género. Y que sí quisimos suscribirnos a estos principios porque pensamos que aun cuando ya hemos tenido avances en cuanto a igualdad de género, eso pues demuestra nuestro compromiso genuino con la igualdad de género. Y cuando evaluamos cuántos signatarios hay en Venezuela, solo 6 empresas son signatarios de los principios del empoderamiento de las mujeres de Naciones Unidas, y hay 5.500 empresas alrededor del mundo. Yo invito a las empresas venezolanas que se sumen en esta iniciativa para apoyar el desarrollo de los 7 principios del empoderamiento de las mujeres, ya que esto puede apoyar al desarrollo de los derechos humanos y la no discriminación, vela por la salud, seguridad y bienestar de todas las trabajadoras y trabajadores, promueve la educación, la formación y el desarrollo de mujeres en la cadena de suministro, en el mercadeo, y promueve la iniciativa a través de ayudas comunitarias. Otro aspecto en los cuales hemos trabajado en KPMG también es la filantropía, pues pensamos que también pueden ser herramientas útiles para afrontar la falta de recursos de la sociedad, pero esos tienen que ser con un propósito medidos y evaluados cuál es el retorno de alguna manera de esa inversión, porque esta filantropía no puede ser entregada sin un claro propósito de qué se quiere lograr. En este caso, pues nosotros promovimos un programa que se llama Unidos por la Salud, que fue justamente en el peor momento de la pandemia, que tenía como fin ayudar a hospitales para recuperar lo que era, específicamente fue la sala de terapia intensiva del Hospital Pérez Carreño II en Petare. Otro, aparte del principio que les hablaba que tenía que ver con el liderazgo empresarial, otro aspecto tiene que ser cómo la empresa privada ayuda a la educación. El sector empresarial tiene mucho que aportar en cuanto a educación a través de formación y apoyos a las universidades para capacitar a las mujeres, para poder tenerlas en trabajos calificados. Se puede ayudar a través de programas de responsabilidad social, becas para adolescentes y mujeres, incluir a mujeres estudiantes como pasantes con opción a que sean contratadas luego en las empresas. También apoyar con materiales educativos, internet, cuadernos, transporte, entre otros. También tenemos que crear programas de formación para jóvenes para el desarrollo de mayor capacidades y habilidades, tanto en el trabajo formal o informal.
Pero esa visión, pues, recuerdas que en el pasado trabajábamos en el estudio de los oficios. Yo creo que esos son aspectos que debemos retomar, pero que deben ser también basados en la visión del futuro del trabajo, ¿no? Ya incorporando temas tecnológicos, data analytics, robótica, inteligencia artificial, que son herramientas útiles que las mujeres y las nuevas emprendimientos, las nuevas mujeres que emprenden, pueden tener mucho beneficiarse de estos programas. Por ejemplo, nosotros en KPMG tenemos un programa de plan de impacto donde hemos establecido nuestros objetivos con relación a planeta, gente, prosperidad y gobernanza. Y ese es nuestro mapa de ruta. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos ir? Hacia la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y en ese sentido, pues en cuanto a gente y prosperidad, tenemos programas de educación para nuestras colaboradoras y queremos apoyarlas todas para poder que lleguen al liderazgo de nuestra organización. En nuestro programa de inclusión y diversidad, justamente a partir del 1 de octubre, hemos agregado la palabra equidad. Ahora somos inclusión, diversidad y equidad, porque es una pieza clave que pienso que faltaba a nuestro programa para poder pues tener ese balance para todas nuestras colaboradoras. También a través de la Fundación KPMG promovemos la educación. Yo creo que es nuestro programa estrella, que es el Sumando Valor, donde ayudamos a las comunidades, y solamente en lo que fue el ejercicio 2020, todavía no hemos terminado las mediciones del programa del año que acaba de terminar en septiembre de 2021, pero hemos dado 170 programas de formación de Sumando Valor, lo cual han proporcionado 5.500 horas de voluntariado. O sea, nuestros colaboradores con su área de experticia han desarrollado programas para que nuestras comunidades se beneficien de esas áreas de conocimiento que podemos y que tenemos dentro de KPMG. 4.814 beneficiados de estos 170 programas de formación. Otro aspecto que les decía, el liderazgo, la educación, es las alianzas. Definitivamente a través de las alianzas, las empresas privadas, y podemos beneficiarse de la sinergia mutua, por ejemplo, apoyando alianzas con universidades, porque podemos a través de nuestra área de experticia, pues también proporcionar profesores y ayudas para que pueda impulsarse la educación en universidades. Por ejemplo, también nosotros tenemos alianzas con el Dividendo Voluntario para la Comunidad, donde a través del Banco de Alimentos pues también servimos de apoyo para llevar nutrición a nuestras comunidades, y consideramos que esos programas pues de nutrición tienen que estar siempre de la mano de la parte educativa, no pueden verse como aspectos aislados, sino que la nutrición debe estar también acompañada con la educación. También a través del dividendo hicimos alianzas con el programa de Niña Madre, donde a través de nuestras colaboradoras pues también prestamos educación para esas mujeres que, bueno, que como su nombre dice de esta asociación Niña Madre, pues proporcionamos herramientas de liderazgo, plan de vida, sesgos inconscientes, para que ellas también pues tengan herramientas de cómo ayudarlas a lograr sus sueños y lograr emprendimientos o incorporarlas a la cadena de producción. También hicimos asociaciones, por ejemplo, con una organización que se llama Viva el Cacao, que eran emprendedoras chocolateras, y las ayudamos a desarrollar sus programas de emprendimientos relacionados con el cacao. Con la Asociación Ciliaca, también para ayudarlas en la formación de sus programas y ayudarlas en sus emprendimientos. Pensamos que las alianzas es una de las herramientas más valiosas que tiene el sector empresarial, las ONG, y juntos podemos lograr muchísimas cosas para ayudar en la parte social. Y creo que por último, las organizaciones tienen que incorporar el tema de la medición e informar el progreso, pues todas las herramientas estas de COVID nos permite pues monitorear cuáles son los progresos. Lamentablemente no hemos mostrado progresos, pero el hecho de que las organizaciones se tracen objetivos
puedan medir esos objetivos claramente y luego informarlos, permite llevar la hoja de ruta, ¿no? Hacia dónde vamos y qué queremos lograr. Además sirve de un efecto multiplicador, pues cuando nos paramos aquí y contamos lo que hacemos, las otras empresas pues pueden replicar programas de los que allí contamos, y además es una forma clara de ser transparentes de lo que queremos hacer. Y un aspecto claro de la medición de las inversiones que se hacen en la parte social es que debemos medir claramente cuál es ese efecto multiplicador. Por ejemplo, qué representa la alimentación que nosotros hemos proporcionado o la educación que nosotros hemos llevado. ¿Cuál es el verdadero valor en el incremento en la economía, en la educación, al tener lo que hemos llamado el true value? Y bueno, prácticamente creo que ya me hicieron la señal para terminar, pero quería dejarles pues como último mensaje que muchas de nuestras compañías venezolanas están haciendo aportes valiosos para la parte social y que tenemos que seguir sumando. Es una responsabilidad de todo el sector empresarial sumarnos en esta gran labor y bueno, y sumarnos en este papel integral que puede significar que nuestro país pueda aportar y tener mayores salidas a esta crisis tan difícil. Y bueno, muchísimas gracias y estamos a la orden siempre. Gracias, Yaneli, de verdad que es un muy completo inventario de banco de ideas, de programas que ustedes están llevando adelante y que otras empresas pues se vale copiar y pegar para incrementar mejor nuestro impacto, ¿no? Me gustó mucho eso de es momento de dejar de no hacer nada, o sea, es momento de tomar la batuta y empezar a trabajar por ello. Vamos a continuar con nuestro invitado François Gallet, quien es licenciado en Administración y además presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, de CECIMAR, es vicepresidente y presidente de Alfasur. Bienvenido, François. Sí, les voy a pedir a los comentaristas atenerse al tiempo porque ya estamos sobre la marcha ya. Buenas tardes, Susana. Gracias a ti y a todo el equipo de AVEN por la invitación a la Cámara de Comercio para participar en el foro. Quisiera hacer dos consideraciones preliminares. Una, aparte los números en sí, lo que impresiona es la velocidad con la cual han decaído. Prueba de que también la mejoría que había mostrado Venezuela en el pasado, una mejoría basada sobre fundamentos que no son reales, no es una economía realmente productiva ni creativa, sino basado en subsidio. Desgraciadamente hemos caído tan bajo que posiblemente a corto plazo los subsidios serán la única manera de paliar esa situación. Por otro lado, los números de la COVID en los ámbitos empresarial tengo que ser honesto, producido cierto ruido por la magnitud de la cifra, ¿no? Algunos empresarios amigos me decían, bueno, representantes gremial a nivel nacional, me decían, bueno, que no se tome en cuenta algunos beneficios salarial, algún otro tipo de remuneración. Realmente yo creo que sí pudiera haber alguna diferencia, pero las cifras de todas maneras son tan elevadas que, aunque baje ligeramente, de todas maneras estamos siempre en número alarmante y vergonzoso para un país como Venezuela. En cuanto a los datos en sí de la encuesta, hay varios puntos que quisiera resaltar. Bueno, lo de la fecundidad, que es preocupante para Venezuela, ya estamos llegando prácticamente por debajo del 2.1, sabiendo lo difícil y únicamente el cuartil más pobre es el que está por encima de ese nivel. Va a ser muy complicado resolver esa situación. Lo vemos en los países desarrollados donde esa variación de tasa es muy grave. Es una situación que tenemos que mejorar. En cuanto al nivel promedio de remuneración, que también me sorprendió por ese $38 mensual, que me parece relativamente bajo, se refiere a un periodo de marzo o abril. Actualmente ha mejorado y la tendencia es que siga mejorando. Pero cuando se va al detalle, efectivamente, si 40% del empleo formal y de ese 40, un 70% empleo privado, finalmente la incidencia, independientemente de cuál sea el número,
no es tan elevado, ¿no? Entonces, retomando la intervención de Yaneli, la responsabilidad para las empresas que están activas en Venezuela es todavía mayor y tiene que tener un efecto multiplicador importante. En cuanto a eso, nos preocupa que el modelo económico del país con lo cual lo estamos dirigiendo, la solución milagro ahora es el emprendimiento, como primero por la magnitud que va a tener, no va a ser suficiente para recuperar rápidamente la realidad. Y lo otro, que realmente la mejora de las prácticas a nivel de transparencia, de igualdad de género, proviene de las empresas multinacional o nacional con cierta visión y programas integrales. Con los pequeños emprendimientos que resuelven situaciones a corto plazo, no vamos realmente a progresar en ese sentido. Nuestro papel desde los gremios es también señalarlo, aunque apoyemos los emprendimientos, de que una verdadera recuperación de la economía en forma equitable y que resuelva los problemas profundos se hace a través de una apertura de la economía con empresas que permite su modernización y mayor equidad en todos los aspectos. Efectivamente, también mencionaron la situación de la falta de oportunidad para los jóvenes. Es una... Perdón, la falta de equidad. Efectivamente, desde hace varios años atrás, uno estaba hasta sorprendido de la manera como los jóvenes seguían estudiando en la universidad sin tener oportunidad de trabajo. Y finalmente sucedió lo que nos temíamos a raíz de la crisis del COVID, que la motivación para seguir estudiando bajó muchísimo. Es o para emigrar, porque los empleos que se consiguen a nivel nacional, la mayoría no son empleos calificados que producen alta remuneración. Incluso tenemos varios casos donde los emprendimientos, el trabajo informal, hasta trabajo de mesonero, trabajo manuales, producen remuneración mucho mayor de la que pueden tener un joven profesional. Joven profesional que en las empresas establecidas no consigue casi posibilidad de desempeño. Desde la Cámara estamos trabajando actualmente en una encuesta de hogar para entender a nivel del Zulia el detalle de la situación, para también porque hemos sido mucho más golpeados en cuanto a la inmigración, en cuanto a estado fronterizo. Igualmente una encuesta sobre compensación salarial, donde vamos a poder medir de manera más certera la diferencia de remuneración entre los sexos. En cuanto a los cargos gerenciales, sí notamos nosotros aquí en el Zulia que aunque si bien no se ha hecho una campaña activa, progresivamente o rápidamente incluso, la mayoría de nuestras empresas tienen un componente de mujer mucho más alto en sus cuadros intermedio y gerencial. La transformación se está dando de forma silente. Eso no significa que no tenemos que seguir promocionando e impulsándola, sobre todo para las empresas medias y pequeñas. Desde la Cámara pueden contar con nuestros apoyos por las redes de la Cámara, nuestro programa hoy en la Cámara en la radio, donde tenemos previsto invitar a la profesora Freite para dar los avances de la última encuesta en COVID. Y nosotros estamos claros que el crecimiento económico o la supervivencia de las empresas no se puede hacer a costilla o gracias a un nivel de remuneración muy por debajo de los niveles de supervivencia, ¿no? Ese número en particular me impactó, el que salió en la encuesta general, que un 58% creo de los asalariados estaban todavía en pobreza extrema, ¿no? Supongamos que no sea esa cifra, que sea la mitad. De todas formas, es absolutamente inaceptable y nosotros desde la Cámara lo seguiremos diciendo. Muchísimas gracias, François. De verdad me gusta escucharte en esta intención de hacer este estudio de remuneración salarial por sexo. Lo vamos a estar esperando. De verdad que hace falta data confiable, data desagregada por sexo para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando, y continúen en esa cruzada por hacer que más mujeres entren en los puestos gremiales de alta dirección para tomar decisiones
públicas que nos afectan a todos. Muchísimas gracias, de verdad, y a la Cámara de Comercio de Maracaibo, que es un aliado incondicional en la figura de Amaya Briner, su expresidente, y que nos ayuda muchísimo en todo nuestro trabajo. Bien, tenemos ahora a Ana María González Oxford, como les comentaba, es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central. Allí tienen todo su currículum y además tiene en Madrid una ONG llamada Red Reto que brinda apoyo a la migración venezolana. Así que bueno, adelante Ana María, bienvenida. Tienes 5 minutos. Sí, gracias Susana y gracias por la invitación. Además, valoro mucho la cantidad de mujeres que están conectadas y además la cantidad de hombres también. Los felicito y los celebro porque, bueno, estamos hablando de cosas de mujeres y cuando de ese equilibrio se trata, ¿no? Escuchando de Anitza, me impresiona mucho, bueno, valoro que hayamos visto unas cifras que no se habían visto en la encuesta general, lo cual abre un espacio interesante de discusión, ¿no? Yo no sé, y aquí te lo pregunto, supongo que al final podemos hablar un poco de conversar o tú sacarnos de dudas, pero no sé si hay una distorsión con el tema de la pandemia en los números, una pequeña distorsión, o hay una transición, o sea, si esos números son un momento de transición o si son un momento de distorsión, porque hay momentos en que nos alegramos porque, bueno, está bajando el embarazo precoz, ¿no? Están bajando las cifras de embarazo precoz, pero inmediatamente viene digamos, otra información que, bueno, no sabemos si se debe a la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, no, quizás profundizar un poco más sobre esas cifras pudiera darnos como una visión un poco más robusta sobre lo que realmente está sucediendo en ese ámbito femenino, porque bueno, al final esto es un círculo, ¿no? Estamos hablando de formación, educación, acción, acompañamiento, y todo incide en el desarrollo de la sociedad y por ende en el desarrollo económico del país. Otra de las cosas que a mí me gustaría que pudiéramos hablar, me impresionó la cifra de esterilización, o sea, que fuera el primer método de anticoncepción, ¿no? La esterilización, pero ¿de qué edades estamos hablando? ¿Cómo se están esterilizando estas mujeres? O sea, me llama mucho la atención porque, bueno, la esterilización tiene un impacto mucho mayor que una protección mensual. Pero también me pregunto, ¿cómo tienen acceso a la protección mensual? Vi que hay dispositivos intrauterinos, o sea, otros métodos que se están utilizando y cómo tienen acceso económico a esos métodos. Otro elemento que yo creo que se debería conversar es sobre el tema de la menstruación, ¿no? Y lo envió incluso en preguntas previas, cuando las personas se inscribieron, hablábamos había una persona que preguntaba sobre el impacto de la pobreza menstrual, que ahora está pasando a llamarse la gestión menstrual, ¿no? Eliminando la palabra pobreza para no feminizar la pobreza. Pero sí creo que tiene también un impacto económico importante, no solo en la economía doméstica, sino también en la economía nacional, porque bueno, estamos hablando de mujeres que, digamos, que en sus periodos menstruales ahí faltan a los trabajos, pero también niñas que faltan a la educación y terminan incluso retirándose del sistema formal de educación porque no tienen manera de mantener o la higiene, que tiene además un impacto importante en la salud, porque es un tema de salud pública, pero también en la dignidad, ¿no? Digamos, en la burla de la mancha o simplemente en la dignidad de tener que usar un trapo para poder cubrir para poder disimular, pues, ¿no? La fecha menstrual o el periodo menstrual.
y es que no tienen tampoco acceso al dinero, o sea, tienen que sacrificar cosas para poder tener acceso a la higiene menstrual, ¿no? O sea, el impacto que vemos en el COVID es absolutamente grande, es muy doloroso además, porque bueno, vemos que para lograr la igualdad es un trabajo arduo, profundo, de día a día, pero que además que en un momento de crisis compleja, pues es difícil luchar contra la cultura patriarcal, pero que nos vemos obligados, y este espacio, digamos, abre esa posibilidad, nos vemos obligados a hablar de estos temas y quizás verlo desde una perspectiva diferente. No sé si de pronto una ENCOVI femenina nada más, medirla en términos femeninos, a lo mejor vemos un poco más dónde está todas estas lagunas que a mí me quedan, pero que entiendo perfectamente que son que es un estudio, que es un estudio de país, que tiene que involucrarnos a todos, pero me gustaría saber como más detalles sobre estas falencias, porque creo que debemos comenzar a formar desde allí, ¿no? Y con esto quisiera cerrar mis 5 minutos. Yaneli hablaba de las alianzas. Nosotros en España, desde nuestra ONG, hacemos alianzas importantes, apoyamos la migración venezolana, y dentro de la migración venezolana, créanme que hay en España, créanme que hay muchísimas vulnerabilidades, sobre todo en las mujeres mayores de 45 años, 50 años, que tiene que ver con su sustento, el empleo, el sustento familiar. Las vemos mucho más vulnerables, mucho más quizás frágiles en ese sentido, y mucho más además autoflagelándose por no cubrir todas las necesidades en el proceso migratorio. Pero también nosotros trabajamos con cooperación internacional, o sea, con visión de cooperación internacional, buscando recursos para proyectos en Venezuela, y tenemos un proyecto bellísimo que se llama Constructoras de Paz, que está pensado para mujeres líderes comunitarias, la formación de mujeres líderes comunitarias, de manera que puedan ellas transformar el entorno en el que viven y además formar a otras mujeres. La idea es que formemos a formadoras, ¿no? Para poder multiplicar este tipo de iniciativas que van además asociadas a la paz, y la paz va asociada a la tranquilidad, y a la tranquilidad del hogar, y a la tranquilidad incluso económica, ¿no? Y ahí, además, que va asociado a la productividad del autoempleo. François tenía algunas consideraciones en ese sentido, ¿no? Pero para nosotros el autoempleo es importante. Entonces, le tomo la palabra a Yaneli para hacer alianzas, además, con KPMG, porque creo que es importante que nos veamos. Nosotros desde afuera vemos el país, lo padecemos, lo sufrimos, créanme que es así, y lo vemos desde las oportunidades, o por lo menos en lo que tratamos de verlo desde Red Retos, desde las oportunidades, y cómo podemos nosotros avanzar sumando en pequeños espacios grandes formaciones para tener altos impactos dentro del país, y por eso nos estamos enfocando en trabajar dentro de Venezuela, sobre todo con jóvenes y más allá, mujeres jóvenes. Con eso termino, porque creo que Susana me hizo una seña. No, son ideas tuyas. Mira, Ana María, gracias. Como buena periodista llegaste con más preguntas que respuestas, y se agradece. La idea de una ENCOVI femenina no suena descabellada, porque es que somos la mitad de la población. A la gente se le olvida eso. No somos una minoría, no somos un colectivo, somos exactamente, quizás un poquito más, nos lo dirá la profesora Nitza, cómo demográficamente estamos, pero una mitad que ha sido sistemáticamente excluida y que requiere su propia data e hilar mucho más fino, como tú dices, Ana María, y en profundidad para dar respuestas.
Bueno, y para cerrar este panel de estrellas, traemos a Susana Rafali, quien es profesional acreditada en protección y asistencia humanitaria, licenciada en nutrición, más de 20 años de experiencia en organizaciones como Cáritas Venezuela, la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional, premiada en múltiples escenarios y muy merecido, y la tenemos acá para escuchar sus comentarios. Adelante, Susana. Hola, buenos días. ¿Se oye mi voz? Sí, perfecto. Ok. Yo primero te lo decía antes, Susana, gracias por abrirme un espacio en tus desarrollos tan constantes en esto y el privilegio de estar con la profesora Anitza discutiendo los resultados de una encuesta que yo sé que quiere tanto y a la que tanto se ha dedicado. Yo quería empezar como comentarista haciendo mis propias preguntas. Tengo muchas, pero por el tiempo no me da tiempo a hacerlas todas, pero me quedo con grandes interrogantes en el tema de la fecundidad, como decía la profesora que ha bajado la fecundidad y me quedo preguntándome si será que ha mejorado un poco el acceso a métodos anticonceptivos o si será esto que la migración nos está dejando a mujeres cada vez más de mayor edad, ¿no? Y la segunda cosa que extrañé este año en la ENCOVI es que no se hizo la medición del estado nutricional. Nos hubiera gustado ver eso. Cáritas ha registrado cierta mejoría hasta que comenzó la pandemia, pero incluso dentro del periodo post-pandemia, la situación de desnutrición aguda aumentó mucho, aproximadamente hasta noviembre, y después comenzó a mejorar. No a niveles previos antes de la pandemia, pero sí hemos notado una mejoría. Así que extrañamos eso y también extraño un poco en los resultados. Me pareció interesantísimo tener un privilegio, tener el análisis del tema de la salud, esta vez por la profesora Anitza, pero extrañé el tema de salud mental entre la lista de las patologías. Cáritas no es una organización sanitaria per se, pero en los lugares donde tenemos dispensarios, el tema de los nervios, como se usa en el lenguaje, consulto por los nervios. Aumentó muchísimo durante la pandemia y en más de un 80% fueron consultas de mujeres que consultaban por esto, por estar angustiadas, por los nervios, por tristeza. Entonces, eso hubiese sido un tema importante. Lo dejo estacionado para una ENCOVI de mujeres, como decía Susana Reina. Lo segundo que quisiera resaltar también es que yo tengo Yo he quedado como este año más que otras veces con la ENCOVI, con la sensación de que se le ha dado, si me permiten, voy a decir algo incómodo quizás, una divulgación muy amarillista al tema de la pobreza, de cómo aumentó la pobreza por ingreso. Yo hubiese preferido que se divulgara más y se analizara más las estadísticas de la pobreza multidimensional, porque cuando uno abre y se mete en la encuesta y lo primero que encuentra es las evidencias de una destrucción tan pavorosa del ingreso formal, difícilmente entonces te puedes sentir cómodo con analizar la pobreza desde el punto de vista de los ingresos. Si hubo una destrucción del empleo formal, no necesariamente Venezuela está en la mejor posición de medir pobreza por ingresos. Entonces yo creo que la pobreza multidimensional muestra algunas cosas allí. Creo, no hubo tiempo de que la profesora hablara del capítulo de alimentación, pero es contundente y consistente con algunas otras informaciones que tenemos que en los últimos 2 años el tema alimentario ha mejorado también. Ha mejorado en lo grande, porque todos los gremios productivos mencionan que ha mejorado la producción de alimentos en el país, pero ha habido cierta apertura económica en la gobernanza de las medidas económicas, de la economía agroalimentaria del país, se liberó un poco y eso ha permitido, todos lo podemos ver, esto no es la misma Venezuela en términos de alimentación que el 2016 y el 2017 cuando no conseguíamos alimentos. Entonces, esa mejoría, sin embargo, no se refleja en los más pobres de los pobres,
que vemos por las láminas de la profesora Anitza que se concentran mucho los hogares con jefatura femenina. Quizás es una mejoría que no la han visto ellas, pero que yo insisto en que hay que resaltar que no es la pobreza por ingresos que tanto se ha divulgado la que mejor refleja lo que está pasando en el país. Creo que hay una mejoría, pero que eso no quiere decir que Venezuela está bien, y eso es lo que nos tiene que preocupar. La mejoría se deberá en parte a esa apertura económica, pero yo pienso que tiene que ver mucho las economías ilegales, y dentro de las economías ilegales hay muchas de ellas que pasan por la mujer, y que pasa por las mujeres, y que eso las pone en una situación de mucho riesgo, incluyendo entre las economías ilegales el contrabando, la trata de personas, el comercio y el uso del alimento como fuente de ingreso. Y esto en estas economías ilegales que pueden estar justificando unas mejoras en algunos ingresos no formales y en la alimentación, las mujeres son la moneda de intercambio, y eso nos duele mucho. Ya para terminar, porque sé que tenemos muy poco tiempo, solo compartirles algunas de las cifras que manejamos en Cáritas con nuestro monitoreo constante de la desnutrición y la inseguridad alimentaria familiar, que coinciden con los datos del ENCOVI. Seguimos detectando que en las estrategias de afrontamiento frente a la inseguridad alimentaria, la que sale peor parada en el hogar es la mujer. Siguen diciendo que el 80-82% de los hogares siguen mencionando que alguien en la casa deja de comer para asegurar la alimentación de otros, y eso es casi siempre una mujer anciana. Lo segundo que quiero resaltar, compartirles también, es las mujeres están comprando más en los lugares chiquitos cercanos a la casa para no alejarse del hogar, y eso redunda en que sus compras de alimentos son más ineficientes. Luego quiero resaltarles con muchísima preocupación que ha aumentado aceleradamente el porcentaje de niños que vienen pidiendo ayuda a Cáritas, que son traídos por sus abuelas y por sus hermanas mayores de 12, 14 o 16 años, que uno tiembla cuando le da las indicaciones para manejar al niño con desnutrición. Entonces, yo creo que esto refleja que se ha aumentado mucho la carga de cuidado, y la migración ha aumentado mucho la carga de cuidado, y que son estas mujeres muy, muy jóvenes o las ancianas las que están teniendo que hacerse cargo de las personas en las familias que necesitan ayuda. Luego el clásico indicador nos sigue resultando lo mismo. Quizás las mujeres que manejan la teoría feminista y de género aquí en la sala encontrarán sorprendente que la desnutrición aguda, esa desnutrición del hambre, de la delgadez, de la emaciación extrema, siempre nos ha dado en Cáritas más afectados los niños que las niñas. Y esto se contrapone a lo que se registra en América Latina, que siempre son las niñas las más afectadas. Nosotros hemos estado indagando un poco eso, y hay la creencia por el tema de género que el niño, el varón, aguanta más el hambre, y que como aguanta más el hambre se le da menos comida. Entonces, ¿qué es lo que resulta allí? Que el niño varón entra en episodios de desnutrición aguda mucho más frecuentemente, y es traído a recibir ayuda, y al venir a recibir ayuda pasa mucho más tiempo de esos primeros 1000 días de su vida bajo suplementación nutricional. A diferencia de las niñas, que entonces se les da más de comer, pero lo que están comiendo es muy mal. Entonces ahí es donde tenemos que el retardo del crecimiento y la talla baja es muchísimo peor en ellas. La base de registros de Cáritas, que ya llevamos como unos 82.000 niños en estos 5 años, nos muestra que llegan a sus 5 años con 6 centímetros menos los niños, y con 8 centímetros menos de lo que deberían medir las niñas. Detrás de cada uno de esos centímetros todos sabemos el rezago cognitivo que hay y lo que va a significar eso en su adultez. Entonces, estas niñas son las hijas del mal comer, y eso a veces es mucho peor que el hambre, porque el hambre lleva al niño a decaerse y a recibir mayor atención durante más tiempo. Ya para finalizar, coincidimos en lo que mencionaron sobre
sobre el embarazo. Están viniendo a Cáritas a pedir ayuda embarazadas a partir del 5º mes y todas llegan sin saber lo que son las vitaminas prenatales en los momentos en los que es crucial en la gestación tener a mano el ácido fólico, el hierro. Así que esto creemos que se va a ver posteriormente en un aumento de patologías muy graves y muy discapacitantes, como los desórdenes del tubo neural y otro tipo de cosas que nos preocupan mucho. Vemos además que están viniendo un poquito más viejas. Antes el promedio era de 19 años, ahorita el promedio es de 21, pero siguen siendo muchachas muy jóvenes. Y lo que sí estamos registrando es que después de la pandemia el déficit nutricional en embarazadas aumentó un 72% y que aproximadamente un 86% de las embarazadas con déficit nutricional agudo sí tienen menos de 17 años. O sea, son niñas madres que no pueden con su propio crecimiento. Ya para finalizar, mencionarles que vienen muchas mujeres buscando hierro a nuestros servicios, buscando suplementos de hierro, para que les suba la hemoglobina para poderse esterilizar, porque si no, no las esterilizan y eso nos parte el alma, como también pues reportar que prácticamente la totalidad de las víctimas sobrevivientes de trata que Cáritas y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal está ayudando son mujeres, y cuando se les pregunta cómo cayeron en eso, todas dicen que para comer, que para poder comer. Entonces creo que esto trasciende el hambre nuevamente, trasciende un montón de las desigualdades y los rezagos, y bueno, terminar celebrando que sean del lado del feminismo y que sea del lado empresarial que nos sentemos a revisar las condiciones de vida en Venezuela. Yo les quiero asegurar que desde el punto de vista humanitario y a lo que me ha tocado ver en los contextos internacionales, las emergencias como estas, que se llaman de instalación lenta, prolongada, sin pronóstico, pasan a ser emergencias olvidadas por los medios, olvidadas por los otros gobiernos, olvidadas por los mecanismos de cooperación internacional, y que en esos casos las poblaciones en esas naciones siguen viviendo solo de los aportes de su diáspora y de los aportes de su sector empresarial. Así que calentemos motores, porque ustedes, el sector empresarial, el poco músculo económico que sigue activo en el país, y nuestra diáspora será con lo único que contemos para todo esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana, de verdad te agradezco. En primer lugar, siempre posiciones críticas fortalecen el conocimiento, y yo creo que estamos en esa búsqueda. Y además, porque bueno, este fue un evento 2x1, no solamente conocimos en COVID, sino data de Cáritas, y es súper valioso también lo que aportas en términos de esa estadística que además tú recoges día a día con tus propios ojos y tus propias manos. Gracias de verdad por eso. Yo también apoyo esa idea de la economía sumergida, y no solamente eso, otros elementos sumergidos, como los mismos investigadores Luis Pedro y Anitza dijeron en la presentación. Ni siquiera preguntar por interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, era posible para la encuesta, pero sospechamos que esas cosas pasan. Es decir, que la encuesta es valiosa no solamente por lo que dice, sino también por lo que deja de decir y por las preguntas que nos genera. Así que eso lo vamos a seguir viendo. Y celebro además, Anitza, que en COVID ya se abran a hacer otras preguntas que no se hacían. Es una forma de adaptarse a estas nuevas dinámicas de empobrecimiento que nos ha tocado aprender, a pesar de que nunca lo pensamos así. Anitza, te voy a dar 10 minutos un poco para que, si te vi notando comentarios, notas, y sumarlas a un par hay algunas personas que dejaron sus preguntas en el momento del registro. Quiero que sepan que esas preguntas se las hicimos llegar tanto a las panelistas como a Anitza, y las incorporaron dentro de su intervención. Y hay 2 o 3 más. Bueno, Juan Sosa, Jenny Araque hicieron preguntas que luego se fueron respondiendo en la presentación, relacionadas con el embarazo adolescente, con la idea de la mujer en el espacio laboral. Pero Patricia Valladares, de Net1, nos dice nos plantea cómo podemos hacer para apoyar a las mujeres que esperaron para tener sus hijos, que ahora se desempeñan con mejores empleos, pero están desgastadas por el reto de atender a las clases de los niños por Zoom, balancear con sus importantes responsabilidades sin acompañamiento de las parejas,
y eso las está retrasando en su carrera y en sus oportunidades de ascenso. Es decir, esta idea de la economía de los cuidados, de la sobrecarga, la estamos viendo en nuestra población laboral y a veces exigimos mucho y damos poco en términos de comprensión, como también comenta Ana María Rizzo Ramos, que nos interpela de verdad en términos de las condiciones a veces precarias en las cuales muchas de nuestras trabajadoras jóvenes venezolanas están condicionadas, sin recibir una buena remuneración, con necesidades básicas insatisfechas, sin nadie que defienda sus más básicos derechos y que además tiene que mantener esos empleos para no caer en la indigencia. Entonces ella dice, es una difícil situación, pero ¿por dónde se empieza a cambiar para beneficio de todas las personas y la participación laboral de las mujeres que están en edades de su ciclo vital? Creo que esas fueron. Hay una última de Joana Cruz, que si estos datos están desagregados por zona rural y urbana, y si lo puede conseguir en el informe técnico. Bueno, si de verdad 10 minutitos, Anitza, te voy a hacer señas para entonces cerrar. Bueno, agradezco a los colegas panelistas y a todas las personas que han participado activamente en este foro. Son muchas, no creo que me alcancen los 10 minutos para responder de todo. En vista que hubo coincidencia con relación al tema sobre fecundidad, voy a comenzar por allí. Lamentablemente, la ENCOVI no es una encuesta demográfica, es una encuesta social, donde investigamos muchos temas, incluidos algunos demográficos. Tratamos de investigar aspectos que requieren de un set de preguntas normalmente en encuestas especializadas, con una o dos preguntas. Y por lo tanto, no podemos dar cuenta de aspectos sobre los cuales se levantan dudas, nos generan dudas. Por ejemplo, con relación a los anticonceptivos. Nosotros hicimos una sola pregunta, o dos, pues, ¿usa algún método y cuál? Pero, ¿dónde adquiere ese método? ¿Quién le prescribió ese método? La decisión de usar el método, ¿la tomó sola? ¿La tomó en pareja? Todo ese tipo de preguntas asociadas no las hacemos. Lo mismo que con la esterilización. En la encuesta demográfica del 2010, yo acompañé al INE, asesoré en ese momento al INE para el desarrollo de ese estudio. Y el módulo de esterilización femenina era como 15 preguntas. Porque incluso se le preguntaba a la mujer si después de haber tomado la decisión y haberse practicado la esterilización se había arrepentido. O sea, que permitía ese tipo de afinar el análisis hasta ese punto. Nosotros no estamos incluyendo todas esas preguntas y por lo tanto nos quedan muchísimas dudas. Un hecho cierto es que para mantener el nivel de fecundidad total que nosotros estamos registrando, se tienen que estar utilizando métodos anticonceptivos. Yo cuando empecé a mirar estos datos, la verdad que fui la primera sorprendida porque venimos de unos años en los que se había registrado una fuerte escasez de métodos. Y creo que eso fue lo que quedó un poco en la idea colectiva de el costo de los métodos y la idea de la escasez. Pues con estos resultados toca empezar a indagar un poco con las organizaciones que ayudan a proporcionar métodos a los sectores más desfavorecidos, las agencias del Sistema de Naciones Unidas si están haciendo algo al respecto. O sea, toca averiguar, porque también me quedé con la idea de que hasta el 2015 aproximadamente el Ministerio de Salud hizo algunas compras de anticonceptivos, pero después de esa fecha, por la falta de divisas, porque hay una deuda que todavía creo que no habían pagado y eso se limitó. De manera que nos toca seguir explorando a la luz de estos resultados y vale, ahorita no recuerdo exactamente quién dijo que, o tú misma, Susana, que la encuesta es valiosa por lo que dejó de investigar y que nos surgen las dudas, las reflexiones en el proceso de mirarlos y analizar los datos. Entonces, el hecho cierto es que la fecundidad se ha mantenido en unos niveles muy bajos y quisiera retomar el llamado de atención también de François,
que ciertamente estamos llegando al nivel de reemplazo. Cuando empieza el proceso de transición de la fecundidad en el mundo, se apostaba a que las mujeres tenían que dejar de tener hijos si queríamos alcanzar los niveles de desarrollo, y por allí iba todo el discurso de desarrollo y población desde los años 70. Eso cambió porque, bueno, la fecundidad se fue para el piso y lo del desarrollo iba por otra vía. De manera que en este momento toca reflexionar que no vale seguir apuntando a una caída de la fecundidad, porque lo que acompaña a esto es un proceso de envejecimiento que ahí podemos mirar todo el concierto de países europeos que ya están en una segunda etapa de transición demográfica y tratando de ver cómo ponen en marcha programas de estímulo a la natalidad y ninguno resulta exitoso, porque no hay incentivo, dado el cambio social y cultural que se ha producido en estos países, no hay incentivo suficientemente alto para que las familias decidan tener más de un hijo, primero que decidan tener al menos uno, y luego poder ampliar la familia. Entonces creo que habría que, bueno, nosotros nos tenemos que poner en muchos temas para mejorar las condiciones sociales de nuestra población, pero uno de ellos tiene que ver con el apoyo a las familias, a las mujeres, para que puedan, ya no se dice ni siquiera conciliar maternidad y trabajo, sino para que cambien las cargas dentro de los hogares, dentro de la familia, para que las mujeres tengan igual derecho que los otros miembros del hogar a desarrollar sus potencialidades, desarrollar su vida personal, profesional, y no solamente que la mayor carga de las responsabilidades domésticas, y ahora con el proceso de envejecimiento, incluso el cuidado de los adultos mayores, termina recayendo más sobre las mujeres que sobre los miembros varones. Con relación a lo de la caída de la maternidad adolescente, me estoy quedando en el tema de la fecundidad porque es que mencionaron muchos aspectos que son importantes destacar. Nosotros habíamos empezado nuestra transición de la fecundidad en los años 60 y estaba cayendo la fecundidad de todas las edades. En los años 80, cuando empezamos nuestro primer proceso de crisis con la devaluación del 83 y todo el desajuste económico y social que se empieza a producir allí, que se prolonga hasta los 90 y que luego con la bonanza de la década 2000 un poco se contiene ese proceso de empobrecimiento. Uno cuando ve la caída de la fecundidad adolescente, ve un poco cómo ella responde a ese tipo de incentivos. Ella viene cayendo. Hay un repunte en los años 80 y se queda alta, estabilizada durante los 90, y luego cuando hay esa expansión del acceso a la educación en la década 2000, en los años del boom petrolero que tuvimos en la década 2000, ella vuelve a empezar a descender. Y lo que estamos observando es que a pesar de que entramos en este proceso de crisis, ella no ha dejado de descender. Eso nos llama la atención. Pero como tenemos una situación de escasez de información y de investigación por todos lados, tenemos que pensar que el aborto existe y el aborto puede estar allí operando como un factor que no está sumando esos embarazos, no está sumando esos nacimientos porque se interrumpe. No sabemos en qué medida eso está ocurriendo. Por otro lado, hay un indicador que está relacionado con el comportamiento del aborto, que es la mortalidad materna, y sabemos que también nosotros mantenemos un nivel de mortalidad materna alto. Entonces, son resultados que nos invitan a que tenemos que profundizar más en los análisis, tratar de recoger más información. Sería bueno, excelente lo de una ENCOVI para mujeres. Es difícil que nosotros desde este proyecto, con los recursos que se tienen, podamos concentrarnos nada más en el tema de mujeres. Lo que podemos tratar de hacer un esfuerzo de optimizar todavía más esta oportunidad de investigación para hacer como hicimos en esta ocasión, de incorporar más temas que están relacionados con
las condiciones sociales de vulnerabilidad con el ejercicio de derechos de las mujeres para poder hacer un mejor diagnóstico de la situación de ellas. No sé cómo estoy. Te quedan 2 minutos. Reloj, Bueno, porque nos quedan 5 para cerrar. Con relación a la pregunta que hacían, quiero aprovechar con relación a la pregunta sobre la desagregación urbano-rural. Nosotros no desagregamos urbano-rural, desagregamos por entidad federal, pero fíjense que no presentamos ningún dato por entidad federal, porque digamos que esa sería la segunda fase de análisis que viene. Ya vimos el conjunto del país, ahora vamos a ver las disparidades por entidad federal, porque es mucha información. Pero yo sí quiero invitarles a que visiten el portal InsoEnCovid, porque allí van a encontrar estimaciones de 85 indicadores de la Agenda de Desarrollo 2030. Hicimos una selección de 85 indicadores para el monitoreo de los ODS y están visualizados allí en ese portal a nivel de estados y a nivel de municipios. Y allá es verdad que hay una cantidad enorme de información que puede ser de interés para quienes quieran trabajar a niveles desagregados. Ustedes entran al portal del proyecto EnCovid y arriba hay una invitación a activar un enlace que está allí para entrar al portal de InsoEnCovid. Nosotros vamos a actualizar ese portal con los resultados de la EnCovid, estimando indicadores a nivel de estados y de municipios. Puedes escribir en el chat, Anitza, el INSO, no entendí bien si es INSO. Lo puedo copiar en el chat, lo copio en el chat. Buenísimo. ¿Ok? Lo voy a copiar en el chat. Bueno, ¿todo listo, Anitza? Ahí está copiado en el chat. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿y tienes algún otro comentario, Anitza? Si no, ya terminamos. Ahí le están pidiendo en relación a un último comentario que Susana Rafali hacía con relación a que extrañó las mediciones antropométricas, no fue posible porque fue muy complicada la logística de campo. Nosotros, cuando hacíamos las mediciones antropométricas en el EnCovid 2020, entrábamos a las casas, teníamos contacto con los niños que se pesaban y se tallaban, o con las madres que cargaban a los niños para ayudar a pesarlos, y eso en esta ocasión no podía ser porque la mayoría de las entrevistas se hicieron a las puertas de las casas, guardando las distancias, entonces no era posible el tener ese tipo de acercamiento, por eso no lo incluimos. Y con respecto a lo de los ingresos, la pobreza de ingresos y la pobreza multidimensional, yo creo que tenemos que hacer, eso lo hemos comentado entre nosotros, quizás un mayor esfuerzo de docencia, sobre todo con los medios de comunicación, quizás, para socializar más el enfoque de la pobreza multidimensional. Es un enfoque más complejo, abarca un número mayor de dimensiones que dan cuenta de la situación de pobreza. Es un enfoque mucho más rico que el de la pobreza de ingresos, pero creo que no se maneja con la misma facilidad con que se maneja la pobreza de ingresos. Pero sobre eso, pues bueno, nada, tenemos que trabajar. Bueno, mira, esto me queda como para 3 horas más fácil de discusión. Yo creo que un mensaje importante de cierre que me gustaría dar es a nuestros empleadores, tanto los aliados de ABEM como los no aliados de ABEM. Mucho empleador todavía está ciego al género, está ciego a estas realidades y mantenemos normas, reglamentos, exigencias, como que si aquí nada estuviera pasando. Y yo creo que es momento de mirar esto para darnos cuenta de que son nuestras mujeres, las trabajadoras venezolanas, las que están retratadas en esta terrible radiografía y que podemos hacer cosas como está haciendo KPMG, pero cada quien dentro de su espacio, dentro de sus posibilidades, pero unidos para poder tener una serie de recomendaciones que nos metan en el mundo de la realidad social de nuestra gente, porque es con ellos y sobre todo con las mujeres que cuando las excluimos o no consideramos sus realidades, pues entonces perdemos sus talentos.
Yo creo que, sobre todo las mujeres que hacemos vida en ABEM, que siempre estamos conversando de estos temas, conscientes de nuestros privilegios, de que llegamos donde llegamos, no solamente por un tema de capacidad y mérito, sino porque tuvimos una base bien elevada desde donde poder desarrollarnos con autonomía financiera. No es la realidad, yo creo que ni del 1%, ni menos del 1% de este país que puede acceder a estos niveles. Entonces nos toca a nosotras allanar caminos para que las que vienen no se queden atrás, como bien nos invita Naciones Unidas. Y estos datos, ojo, debería estar el gobierno haciendo esto. A veces le reclamamos en COVID, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no dijo esto? Y yo digo, pero miren los datos que estamos aportando. La profesora Rosa Paredes también puso en el chat de un estudio que ella misma hizo. Es con retazos de ONG, con data limitada, vamos armando como una especie de rompecabezas que nos permite dar una idea, pero hay un Estado que no está dando la data, porque esto es un trabajo que debiera estar dando el Instituto Nacional de Estadística, como lo hizo durante muchos años, y que no sabemos si no lo hace o lo hace y no lo dice, pero ahí nos vamos como acomodando unos con otros, sabiendo que todavía quedan muchos baches y muchos nichos sin explicación. Pero agradecemos de verdad este esfuerzo que la Universidad Católica Andrés Bello, a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, está haciendo de manera sostenida, porque hacer una encuesta una vez se hace, pero mantenerla y ver tendencias, yo creo que es todo un logro en un país acostumbrado a las inconsistencias de las flores de un día. Así que este es un homenaje a la constancia y sobre todo de la gente que está trabajando fuerte en esto. Están pidiendo en el chat sus enlaces de LinkedIn los panelistas, si alguno lo quiere colocar y colocar allí por posteriores contactos sería buenísimo. Y yo despido entonces dando las gracias a Cámara de Comercio de Maracaibo, Avecintel, Feminismo Inc., Organización Red Reto, KPMG Venezuela y en LOCAP por habernos apoyado con el evento, y sobre todo a Ana María González Oxford, a Yaneli Márquez, a François Galetti, a Anitza Freites, Susana Rafali y todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Está grabada la charla, así que pronto por nuestras redes, @abemujeres, les dejaremos el enlace para quien quiera meterle más el ojo al detalle o compartirlo con quien no pudo estar con nosotros hoy. Bueno, gracias de verdad. Muchísimas gracias a todos y de verdad esperamos seguir manteniendo este contacto. Sobre todo gracias por sus opiniones en los chats. Los tenemos ahí, los guardamos y si alguien quiere dejar su contacto para hacerle llegar presentación, pues con todo gusto lo complacemos. Listo, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias Susana por esta oportunidad. No, a ti, de verdad, muy amable. Gracias Un a abrazo, todas. un abrazo a todas. Ya que te vamos a tener pendiente con el ENCOVI femenino. Sí. Vamos a buscar recursos para hacerlo, Patricia. Bueno, lo que podamos colaborar. Un abrazo, Susana, excelente. Ay, a ti, Yane. Se fue todo.